Alguien llamado Matt Redman dijo una vez, la adoración comienza con un corazón que reconoce la grandeza de Dios y responde en rendición total. Fíjense esta cita, Matt Redman. La adoración comienza con un corazón que reconoce la grandeza de Dios y responde en rendición total. Usted reconoce la grandeza de Dios y su respuesta a ese conocimiento, ¿qué cosa es? Rendición total. Hay otra cita que le he traído hoy. A.W. Tozer. Él dijo, sin adoración nos volvemos servidores de nosotros mismos en lugar de ser servidores del Dios vivo y verdadero. Repito, sin adoración nos volvemos servidores de nosotros mismos en lugar de ser servidores del Dios vivo y verdadero. Con estas dos citas quiero comenzar hoy, porque nos llama la atención acerca de la importancia de la adoración. Para muchos la adoración es solamente hacer lo que hemos hecho hasta ahora, en esta tarde. Cantar, dar ofrendas, y todo eso es parte de la adoración. Pero la adoración no se encierra en esas acciones. La adoración es más que hacer algo específico un día o una vez. La adoración es un estilo de vida que reconoce la grandeza de Dios, responde en una rendición total. Sin adoración a Dios, nosotros vamos a buscar a qué adorar. Y lo más normal que usted puede encontrar allá afuera es la gente adorándose a sí mismos. Nosotros somos seres adoradores. Nuestro propósito en la creación es adorar a nuestro Creador. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para rendirnos a Él. Fuimos creados para depender de Dios, no para vivir vidas independientes de Él. Es por eso que la idolatría es un gran problema en la vida de cualquier ser humano. Tenemos la tendencia por nuestra naturaleza caída de ser idólatras. Usted y yo estamos luchando diariamente con ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa. Incluso de las cosas buenas podemos hacer ídolos, porque ocupan el lugar de Dios. Incluso servir al Señor puede convertirse en un ídolo. Cuidar a mis hijos es algo importante, es algo que Dios me ha mandado a hacer. Pero si lo pongo antes que a Dios, se está convirtiendo en un ídolo. Trabajar es algo que hasta la Biblia dice que debemos hacer para poder ayudar a otros. Pero si lo ponemos antes que a Dios, se convierte en un ídolo. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas se convierte en un ídolo. Y cuando nosotros no tenemos a Dios como el centro de nuestra adoración, no está en primer lugar, entonces usted y yo terminaremos adorando a algún ídolo. Y no hay pecado que Dios deteste más que la idolatría. Tenemos que estar aware, tenemos que estar pendientes, porque hermanos, no se trata de usted o de otra persona específicamente. Todos nosotros tendemos, aún siendo cristianos, a crear y adorar ídolos. Hoy vamos a explorar esta porción bíblica de Juan 2, 13 al 22, donde Jesús se establece a sí mismo como el centro y la base de la adoración. Y cómo sus discípulos vienen a ser templos del Espíritu Santo.
hoy vamos a tratar este tema y vamos a leer primeramente la porción del 13 al 16 para ir calentando los motores y ver cuál es el escenario que se nos presenta aquí. ¿Cuál es la historia que Juan narra acerca de la vida de Jesús? Recuerden que Juan es bien selectivo con las historias que cuenta, porque el propósito general de él en el Evangelio es dar a conocer a Jesús y que conociéndole obtengamos vida eterna. Así que él las historias que él escoge son historias bien específicas que señalan algo importante del carácter de Jesús que nosotros necesitamos saber y conocer. La purificación del templo no está entre las 7 señales narradas en el Evangelio de Juan, dado que no ocurrió ningún milagro en ese hecho, en esa acción de Jesús de purificar el templo. Sin embargo, Jesús al purificar el templo realiza una señal. Recuérdense cuál es el propósito de la señal: indicar el camino correcto. Él al purificar el templo quiere transmitirnos una enseñanza a las personas de su tiempo, pero también a nosotros hoy. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quería Jesús enseñarnos al entrar al templo y hacer lo que hizo? Fíjense cómo lo narra Juan en el capítulo 13, en el capítulo 2, versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es interesante que Jesús estaba en Jerusalén muchas veces. Él andaba por esos lugares constantemente. Sin embargo, realiza esto en el momento donde en Jerusalén hay un montón de personas, hay visitas de todos lados que vienen a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ese es el centro de la adoración judía. No importa dónde los israelitas vivieran, ellos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era un evento importante. No solamente el templo era el centro de la adoración judía, sino que además el templo era el centro cultural de los israelitas. Era parte ya de su cultura y no solamente de su religión. Así que Jesús, en el tiempo de la Pascua, en la celebración de la Pascua, subió a Jerusalén. Y como dijimos ahorita, la Pascua era una de las festividades más importantes de los judíos, donde recordaban la liberación de Egipto y ofrecían sacrificios en el templo. Así que cuando hay necesidad de algo, aparecen los negocios. ¿Son malos los negocios? No, ¿verdad? Los negocios son buenos porque los negocios dan solución a una necesidad. Así que gana el que vende y el que compra, porque todos necesitamos también comprar, así como también necesitamos tener ingresos para poder vivir. Así que no tiene nada de malo vender bueyes, cabritos, palomas y todas esas cosas. Eso es parte de la necesidad. Qué conveniente que la gente venía de diferentes lugares y no tenían que traer consigo un cabrito, una paloma, un buey en el camino. Llegaban a Jerusalén y allí lo compraban y podían ofrecer en sacrificio ese animal. El problema está aquí que ese mercado no estaba al lado del templo, no estaba al doblar la esquina. Ese mercado estaba dentro del templo donde debería ofrecerse los sacrificios y donde se adoraba a Dios. Allí debía morar la presencia de Dios y no un mercado. Ese es el problema. Miles de peregrinos llegaban a Jerusalén y el templo se convertía en el centro de la actividad religiosa en ese tiempo. Pero cuando Jesús llega allí, dicen los versículos del 14 al 15, halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas,
y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Cuando Jesús llega allí al templo, ¿qué se espera? ¿Qué se esperaba ver cuando usted llegaba al templo? A los sacerdotes ofreciendo sacrificios, ¿verdad? En la tradición judía, los sacerdotes haciendo sus labores en el templo. Los panes de la preposición y todas esas labores, el lavamiento de las manos, todas esas cosas, esos ceremoniales, esos rituales. Pero no, ¿qué había? Tremenda algarabía. Ustedes saben que donde hay animales el olor es típico, ¿verdad? Y donde hay animales hay también excremento de animales. Y hay comida de animales. Y hay todo un entorno de mercado, no de adoración. El problema aquí no es en sí ni los animales, ni el mercado, ni nada. El problema es que toda esa ambientación había distraído la atención del pueblo de Dios. De una adoración a un acto que se volvía ya, ok, compra el animal, sacrifícalo, ya. No hay entendimiento ya. Ya no se piensa esto es para Dios. No, esto es para cumplir un ritual. Esto es para cumplir una norma. Esto es hacerlo por hacerlo. Pero no porque yo entiendo que estoy adorando a Dios con lo que estoy haciendo. Se convirtió en una religiosidad sin reflexión. Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Nuestra vida no puede convertirse, nuestra vida cristiana, en una religiosidad sin reflexión. Todo lo que hacemos debe tener una razón de ser, un sentido, un propósito. No podemos venir aquí al templo y solo sentarnos y ya cumplí. Marqué. Check mark. La vida así no tiene sentido. Eso no es lo que Dios espera. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, en un momento, donde Dios mismo dijo, me dan asco sus sacrificios. Lo mismo que Él había instituido, Él mismo dijo, ya me da asco lo que ustedes hacen. ¿Saben cuál era el problema? Que ya no lo estaban haciendo pensando en Dios. Ya no lo estaban haciendo para adorar a Dios. Lo estaban haciendo para callar su conciencia. Y ya no ofrecían a Dios lo mejor. Ahora ofrecían lo que sobraba. Un cabrito con la pata partida. Eso es lo que ofrecían a Dios. El enfermo es el que ofrecían a Dios. Habían cambiado el sentido de la adoración. Recuerden, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo lo que se narra, todos esos rituales, era una sombra de lo que había de venir. Por eso Dios estableció que esos sacrificios debían ser animales perfectos. No era lo que sobraba, era lo primero, era lo mejor a Dios. Por eso Dios llegó un momento en que ustedes están, vaya, me da asco lo que ustedes hacen. Y terminó Babilonia invadiendo Jerusalén. Y el primer templo, el templo de Salomón, fue destruido antes de Cristo. Dios lo permitió, porque el templo se había convertido en una distracción. Y tenían templo, pero no adoraban al Dios que debía morar en ese templo. Pensemos, ¿qué es lo que está pasando? Y fíjense, todo esto, Jesús llega al templo y encuentra esto. Nuevamente se repite la misma historia. ¿Por qué? ¿Por qué se repite esa historia nuevamente? Porque somos seres humanos que tendemos a la idolatría. Tenemos la tendencia de volver otra vez a lo mismo.
Jesús ve la corrupción que había allí. Y usted sabe, donde hay negocio, donde hay negociantes, hay también trampa. Estaba el templo lleno de negociantes, comerciantes, que lo que querían era ganar. No le importaba la adoración, lo que le importaba era vender sus animalitos y tener su ganancia. Eso es todo lo que le importaba a ellos. Así que la presencia de esos comerciantes y cambistas en el templo convertía aquel lugar sagrado en un mercado. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Preparó una cuerda, un látigo y volcó las mesas. Y eso no lo hizo él con mansedumbre. No parece. Me parece que Jesús estaba realmente enojado cuando hizo eso. Él volcó las mesas. No dice que le haya dado a nadie, pero sí volcó las mesas y echó fuera de allí, de ese lugar. Porque habían convertido la casa de su padre en un mercado. En el versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Oh, aquí Jesús no solamente está diciendo, quiten esto de aquí, ahora está diciendo, no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Oh, ¿quién es tu padre? ¿Qué tú estás diciendo con eso? Cuando él dice mi padre, está diciendo que él es el Hijo de Dios, y diciendo que él es el Hijo de Dios, está diciendo yo soy Dios. Eso es lo que entendían los judíos en aquel entonces. Por eso es que a Jesús lo sentencian a muerte por simplemente decir yo soy el Hijo de Dios. Porque diciendo yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo yo soy Dios. Estaba diciendo yo soy el Mesías, Dios hecho carne. Jesús muestra su celo por la casa del Padre. Y no por el lugar físico, sino por la adoración del Padre. No específicamente por los olores o por quienes estaban allí ni cómo lucían. No se trataba de eso. Se trataba que ya se había distraído la atención de la verdadera adoración a su Padre. Y ya el propósito de ese lugar se había perdido. Ahora era un mercado. Él muestra su celo y la necesidad de mantener aquel lugar puro para una adoración pura a Dios. Era necesario purificar el templo para entonces restaurar la adoración correcta a Dios. Es importante el punto que Jesús hace aquí. Él muestra su autoridad. Él muestra que Él no es cualquier sacerdote. Él es el mismo Hijo de Dios que viene y purifica el templo. Ahora Jesús dice, yo soy ese templo. Fíjense las palabras de Jesús en el versículo 19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque vinieron los sacerdotes y le preguntaron qué señal es esta que hace. Por eso yo les decía que aunque esta no es una de las 7 señales descritas, porque no fue un milagro en sí, sí fue una señal. Los judíos le preguntan, ¿qué señal haces? Estás tratando de dar al hacer esto que haces. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él no dijo, yo soy y yo tengo la autoridad de hacer. No. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué tú estás hablando? ¿Tú sabes cuánto tiempo tomó edificar este templo? Y tú estás diciendo que destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién te crees tú que eres? ¿De qué estás hablando? Pero claramente ahí Jesús no se estaba refiriendo al templo físico, se estaba refiriendo a su cuerpo.
Ahora Jesús está diciendo, el templo verdadero a través del cual ustedes van a adorar ahora no es en este templo hecho por manos de hombre, sino por mí. Por eso nosotros adoramos, oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús está haciendo una transición en la adoración. Ahora la adoración no va a ser a través del templo. Ahora la adoración va a ser a través de Él. Jesús está llamando la atención acerca de lo que le iba a suceder a Él. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré en la resurrección. Porque solo yo tengo poder para hacerlo. En 3 días lo haré. Jesús está anunciando 2 cosas importantes. Está anunciando su muerte y resurrección, pero también está anunciando algo que va a suceder más adelante. En el año 70, ese templo fue destruido. Los judíos se rebelaron contra Roma y Roma sitió Jerusalén y quemó el templo en el año 70 después de Cristo. Las 2 cosas sucedieron. Destruyó ese templo, pero también el templo se destruyó, lo destruyeron los romanos, pero ellos, los judíos, dieron muerte a Jesús y Él al 3er día resucitó. Así que ahora Jesús dice, yo soy el templo. Recuerden, en el templo ¿qué se hacía? Sacrificio. En el templo ¿qué se hacía? Adorar a Dios. Esas 2 cosas fundamentales en el templo. Jesús dice ahora, yo soy el sacrificio para ustedes. Ustedes no necesitan templo. Yo soy el sacrificio. Y con este sacrificio no hacen falta más sacrificios. Así que la parte de los sacrificios es innecesaria en el templo ahora. Porque yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Pero la otra función es la adoración. Tampoco hace falta el templo para adorar a Dios, porque ahora yo soy el templo de Dios. Ahora la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! Entiendan bien hasta el final lo que yo voy a decir, porque no quiero que ustedes malinterpreten diciendo, el pastor dice, ya no necesitamos templo. No el templo del Antiguo Testamento. No con el propósito que tenía el templo en el Antiguo Testamento, que era ofrecer sacrificio y adorar a Dios. Sí, nosotros adoramos a Dios aquí, pero también adoramos a Dios fuera. Los judíos adoraban solamente en el templo. Si no hay templo, si no hay edificio, nosotros seguimos adorando a Dios. Los judíos en aquel entonces no. Ellos adoraban en el templo porque recuerden, el Espíritu Santo no había descendido. Nosotros somos ahora templo de Dios en el sentido de que el Espíritu Santo mora constantemente en nosotros. Jesús hace esa transición. Él nos muestra que ahora Él es el templo. Él tiene la autoridad para establecer el orden de la adoración. Y la intención de Juan es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Jesús establece un nuevo pacto en su sangre, donde Él mismo es el centro y la base de la adoración y la misma presencia divina en medio del pueblo. Él es Dios. Recuérdense, en el templo era donde habitaba la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿En un edificio? No. La presencia de Dios estaba en ese momento en Jesucristo. Él era Dios mismo hecho carne. Pero después, cuando Él ascendió y nos dejó su espíritu, ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Jesús habla del templo como su propio cuerpo. Juan 2, 20 al 21 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús señala que su cuerpo ahora
no es el edificio físico, es el verdadero templo donde la presencia de Dios habita. Es en Cristo que podemos tener comunión con el Padre. Y yo pensando en la historia, hermanos, cómo fue destruido el primer templo por causa de la idolatría del pueblo. Después el segundo templo también en el año 70 fue destruido. Y eso no ocurrió porque alguien quiso. Eso ocurrió porque Dios mismo lo organizó y quiso que así fuera. Y ustedes pensaríamos, bueno, ¿y cómo Dios, que Él mismo ayudó en la construcción del templo, Él mismo estableció los rituales, cómo Dios mismo va a destruir lo que Él mandó a construir? Hermanos, cuando Dios ve que algo en nuestra vida se convierte en un ídolo, Él lo elimina, simplemente. Tengamos mucho cuidado con qué cosas convertimos nosotros en ídolos. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios va a eliminar, va a atacar, va a acabar con cualquier cosa que esté distrayendo tu atención de la verdadera adoración. Porque si no adoras a Dios, vas a adorar a cualquier otra cosa. Léanse Romanos capítulo 1 y ustedes se van a dar cuenta. No adoraron a Dios, no le dieron gloria. ¿A qué adoraron? A las criaturas en vez del Creador. Y fueron entregados, dice que fueron entregados a pasiones vergonzosas. Durmiendo hombre con hombres y mujeres con mujeres. Todos esos pecados, todas esas abominaciones vienen ¿de dónde? De desviar la atención de la adoración verdadera al Dios verdadero. Mucho cuidado con quién ponemos nosotros como objeto de nuestra adoración. Hay veces que queremos tanto a nuestros hijos que terminamos poniéndolos a ellos en primer lugar. Si usted hace eso, no está cuidando a su hijo, lo está poniendo en peligro. Ame a su hijo, pero ame a Dios en primer lugar. Y su hijo va a estar bien. No ponga a nadie en el lugar de Dios porque está poniendo en peligro a ese alguien. O a ese algo, lo que sea, que ocupe el primer lugar, Dios va a acabar con ello. Así que, hermanos, Dios destruye el templo, permite que el templo sea destruido, porque realmente el propósito va más allá de un edificio. Y es lo que los judíos no entendieron. Es más que un edificio, pueblo, soy yo. Es a mí a quien deben adorar. No es al edificio. Luego Jesús nos da una enseñanza. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Fíjense lo que nos dice Pablo y fíjense cómo hace sentido. Jesús fue el modelo para nosotros. Él dice ahora yo soy el templo. ¿Por qué? Porque yo soy el sacrificio y es a través de mí que ustedes adoran al Padre. Pero ahora Jesús, a través de Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos dice en 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted no se pertenece a usted más. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto. Jesús le dio vida. Usted es un nuevo usted en Cristo. Ahora es Cristo viviendo en usted. Así que ya usted no es dueño de su vida. Ahora el dueño de su vida es Cristo que le ha dado la vida que usted está viviendo ahora. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Yo estoy muerto.
El antiguo Carlos murió. Tú eres un nuevo Carlos. El antiguo Wilfredo murió. Yo soy un nuevo Wilfredo. Y este Wilfredo le pertenece a Cristo, no a mí. Y si le pertenece a Cristo, lo que yo tengo que hacer es lo que Cristo quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que significa. Y eso es la cita que hablábamos al principio, es reconocer la grandeza de Dios y como respuesta vivir en una sumisión total a Dios. Eso es lo que significa. Ahora nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora en usted y en mí vive Dios a través de su Espíritu. ¿Qué poder hay en ti y en mí cuando nos sometemos por fe a Jesús? ¿Qué poder? Todo el poder de Dios está en nosotros. ¿Por qué lo tenemos desactivado? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que a veces no nos sometemos. Decimos, sí, yo creo, pero si usted dice que cree y no obedece, no cree. Nuestra obediencia debe llevarnos nuestra fe debe llevarnos a la obediencia para que sea fe de verdad. Si su fe no le lleva a la obediencia a la palabra de Dios, esa fe no es fe. Es cualquier otra cosa menos fe. La fe es rendición total, confianza total, descanso total en Jesucristo. Es reconocer la autoridad de Dios y descansar en Él, en su plan, su propósito para mi vida. Ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Es por eso que ahora yo tengo que purificar mi cuerpo. Tengo que cuidar qué cosa yo entra en mi mente. Porque de lo que entre va a salir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Basura entra, televisor, pornografía, malas compañías. Todas esas cosas entran, ¿qué va a salir? Eso va a salir. Entra la palabra de Dios, va a salir bendición. Debemos cuidar ahora nuestro templo. Debemos cuidar nuestras acciones. Debemos cuidar nuestras palabras. Debemos cuidar que todo lo que digamos, pensemos o hagamos den gloria a Dios. Porque si nuestra vida es templo del Espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora nuestra adoración es constante. No es solamente el domingo. No es cuando estamos aquí y cantamos alabanza. Es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es Dios viviendo en nosotros. Es Dios, es Dios. Usted lleva un culto constante en su trabajo, en su familia, en sus conversaciones con sus amigos. Hay una adoración completa. Debe fluir el Espíritu Santo en sus palabras, sus pensamientos, sus decisiones. Ahora debemos glorificarle a Él. Y es por eso que Jesús 2 veces hasta ahora, no hasta ahora porque vamos a ver la mujer samaritana a la cual Jesús le habló en el pozo. Ella tiene esa preocupación. Los antiguos decían que en el monte tal se adoraba. Ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar de adoración. Pero Jesús le dice, ya ni en el monte ni en Jerusalén. Porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Usted no tiene que venir al templo a adorar a Dios. Ahora este lugar de reunión tiene otro propósito. Sí, adoramos y esa es una de las cosas que hacemos. Aquí nos edificamos, aquí aprendemos la palabra, aquí recargamos la batería. Pero aquí nos ofrecen sacrificio. Usted no está atado a este templo para adorar a Dios. Usted puede orar a Dios en su casa, en su trabajo. Usted no tiene que cerrar los ojos para orar. Usted lo puede hacer con los ojos abiertos. Usted vive en una constante convivencia con Dios, porque Dios vive en ti por medio del Espíritu Santo. ¿Entienden el concepto del templo ahora? No es ese concepto antiguo. Y Jesús quiere cortar eso. Quiere cortar eso. Porque aquí, incluso hoy, la cristiandad hoy, cuando van a plantar una iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Un edificio.
Eso no es lo primero que se hace. Tú no necesitas un edificio para tener una iglesia. Tú necesitas personas que se conviertan a Cristo y juntos hacen una iglesia debajo de una mata de mango, en Hialeah, en una oficina, en una casa, que es lo que nosotros hemos vivido. Y sigue siendo iglesia. Sigue siendo iglesia. Todo esto es lo ideal. Yo quisiera tener el templo, por supuesto que lo quisiera tener. Pero el no tener el edificio no nos impide a nosotros hacer la obra que Jesús nos ha llamado a hacer. Aquí estamos, Él provee para su pueblo. No ha faltado nada, Él provee. Así que nosotros, hermanos, debemos vivir como templos de Dios en una constante adoración a Dios. Esta palabra que le dice Jesús a la mujer samaritana, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tal adoradores, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero en el capítulo 14, versículo 6 también de Juan, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro de la adoración y la base de la adoración verdadera. Nadie viene al Padre sin Él, sino es a través de Él. Cuando hablamos del templo y el templo nos hace pensar en ese arco histórico de la redención. Se edifica el templo, ¿verdad?, para la adoración. El pueblo peca, el templo destruido. Pero Dios lo levanta nuevamente. Dios restaura a su pueblo. Y sucedió con el templo de Salomón. ¿Por qué fue destruido? Porque el pueblo cayó en idolatría. El pueblo se arrepintió, estuvieron 70 años en Babilonia, retornaron a Jerusalén, adoraron a Dios, Dios restableció la adoración en su pueblo, se reedificó el templo. Ahora Jesús restablece la adoración verdadera en su pueblo, en su pueblo. Y quiere que los que le adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y en verdad, porque Jesús es la verdad. En verdad, Jesús es la verdad. Ahora Jesús es nuestro templo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús es el templo en el sentido de que es en Él que adoramos a Dios. Nosotros somos templo porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Jesús, al eliminar el templo, actúa como el redentor, purificador de su pueblo, para que pueda ofrecer una verdadera adoración. Su muerte y resurrección inauguran una nueva era en la comunión con Dios, donde su cuerpo resucitado es el nuevo templo del pueblo de Dios. Recuerden cuando leímos en el primer capítulo, el versículo 29, lo que dijo Juan acerca de Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús limpia el templo y nos invita a una relación renovada con Dios a través de su sacrificio. Fíjense qué enseñanza más profunda de una simple acción de limpiar el templo. No era simplemente de la reverencia. Jesús estaba enseñando ahora, todo esto se va a cambiar, porque no funciona así. Todo esto es una sombra de lo que vendría, y yo he venido ya. Todo esto que está aquí es innecesario.
el avivamiento más grande que ha tenido la iglesia en toda la historia ha sido el avivamiento que hubo cuando no había templo. Ese primer siglo, cuando los cristianos fueron esparcidos por todas partes, fueron dispersos por la persecución. ¿Sabe? No habían templo. ¿Dónde se metían? ¿Dónde era la iglesia? En la casa de fulanito, en la casa. Esas eran las iglesias. ¿Ustedes saben cuándo se detuvo ese avivamiento? Cuando el emperador romano Constantino se convirtió. Y tomó los templos paganos y los convirtió en templos para el pueblo de Dios. Es irónico, hermanos. Es irónico que la iglesia de hoy invierta tanto y tanto y tanto en edificios bellos y maravillosos y costosos que están cerrados casi todos los días de la semana. Piensen en eso. Mientras tanto, la obra de Dios, lo principal, que es predicar el evangelio, se ha detenido. No hay que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Qué bueno que podamos tener un templo, pero más importante que hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Que el Señor nos ayude a purificar nuestras vidas para que podamos darle una adoración verdadera y sincera a Él. Y a usted le pregunto hoy, ¿estamos permitiendo que Jesús limpie nuestro templo personal para que nuestra adoración sea una adoración pura, sincera, en espíritu y en verdad? ¿Está siendo Jesucristo el centro de nuestra adoración y la base de nuestra adoración a Dios? ¿Entendemos lo que estamos haciendo cuando adoramos a Dios? ¿Entendemos que nuestra adoración debe ser constante? No solamente se limita a cantar cantos de alabanzas y a leer la Biblia y a orar y a dar ofrendas, sino a su estilo de vida. Incluyen sus palabras, sus decisiones, sus pensamientos. Que Dios nos guíe a vivir vidas sinceras, en adoración sincera y pura. Y que la luz de Cristo brille a través de nosotros en todo lo que hagamos, hermanos. Que Dios reciba gloria en todo lo que toquemos, cada decisión que tomemos, cada palabra que hablemos, porque esa es nuestra mejor adoración a Dios.